Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con puntualidad germánica esta conferencia con el sugestivo título de Género y parentesco en el Argar. Muchos de ustedes que son habituales ya saben que siempre me quejo, al menos lamento, de que la edad del bronce visite poco este auditorio, y hoy tenemos una interesantísima conferencia sobre quizás sea la cultura arqueológica o la sociedad más interesante de la del bronce peninsular, la cultura del Argar. Para exponerla tenemos aquí a los profesores Vicente Lul, Rafael Micó y Cristina Rigüete, del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinadores del Grupo de Investigación Arqueoecología Social Mediterránea, ASOME por su acrónimo. Antes de presentarles, les hablo en general del contenido de la conferencia, que tiene que ver con la reconstrucción de las relaciones de parentesco en las sociedades prehistóricas, en concreto en la del Argar. Un objetivo difícil de alcanzar, aunque ha sobrevolado toda la investigación desde los primeros estudios arqueológicos ya de los hermanos Siret en el yacimiento epónimo del Argar y en otros cercanos en Almería. La investigación del Argar, precisamente, a través de estas excavaciones, contempló desde sus inicios, gracias en parte a intuiciones de los propios hermanos Siret, también en parte por la frecuencia con que las tumbas dobles aparecían en el registro funerario argárico, la importancia o la posible relación entre los allí enterrados. Solo en los últimos años el avance de la arqueogenética nos ha permitido abrir un nuevo campo de estudio basado en algo más que intuiciones o análisis formales. Fruto de una colaboración interdisciplinar entre el Grupo de Investigación en Arqueoecología Social Mediterránea de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Max Planck de Arqueología Evolutiva de Alemania, se presenta aquí hoy el primer estudio en profundidad centrado en las relaciones de proximidad biológica en una amplia muestra de individuos argáricos, con un protagonismo específico al yacimiento de la Almoloya, que tienen ustedes ahí proyectado, que también con inferencias al de la Bastida, que es el otro gran yacimiento en el que el equipo trabaja en los últimos 15 años. Y en la Almoloya se han secuenciado los datos genéticos de 68 individuos contextualizados arqueológicamente y caracterizados demográficamente. Bueno, la aproximación combinada entre arqueología y arqueogenética permite contrastar las hipótesis planteadas previamente y arrojar luz sobre las relaciones de parentesco y la organización social de las comunidades argáricas. Un panorama que pone énfasis en conceptos como la movilidad femenina o la patrilocalidad, pero que también tiene una gran influencia en el estudio de las relaciones políticas y económicas para dar cuenta de la dinámica social en su conjunto en las sociedades argáricas. Y ya, no extendiéndome más, les voy a presentar brevemente, como a ellos les gusta, a los tres en bloque, a los conferenciantes de hoy. Bueno, los profesores Vicente Lul, Rafael Micó y Cristina Rigüete Rada, como les he dicho, proceden del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona y son coordinadores de este grupo de investigación en Arqueología Social Mediterránea. Sus principales investigaciones se han centrado en la prehistoria reciente del Mediterráneo occidental, por un lado en las Islas Baleares y por otro en el sureste de la península ibérica. En las Baleares centran su labor en el yacimiento mallorquín de Son Fornés, siglo I antes de nuestra era, en el marco de un proyecto que incluye también un ambicioso programa de presentación museística. Y en otros yacimientos insulares han trabajado también en los últimos años yacimientos tan conocidos como la Cova de Escarrits o la Cova de Esmussol en Menorca. En el sureste peninsular se han centrado en la cultura del Argar,
Desde la década de los 80, primero con el desarrollo del muy conocido proyecto Gatas y después, sobre todo, en los yacimientos de la Bastida y la Almoloya, en Murcia. Vicente Lul es el principal impulsor del equipo de investigación, además de destacar por sus aportaciones en teoría arqueológica y teoría social y por ser quizá el más famoso representante del estudio de la cultura del Argar que tenemos en activo, aunque sea emérito, pero en activo claramente. Rafael Micó ha abordado también estos temas, además de cuestiones realizadas con la cronología absoluta y la periodización en arqueología, mientras que Cristina Rigüete ha profundizado en la aplicación de la antropología física, así como en temas de arqueología de las mujeres y del género desde una perspectiva feminista. Estas investigaciones han contado con el respaldo de numerosos proyectos de investigación de ámbito autonómico, estatal e internacional y se han plasmado en una muy larga lista de publicaciones, tanto especializadas como de divulgación, incluso en las redes sociales. Y sin más, les cedo la palabra y yo creo que hasta me voy a disfrutar de ello. Os dejo aquí. Bien, pues buenas tardes a todo el mundo que os habéis congregado aquí esta tarde. En primer lugar, dos agradecimientos de proximidad a Eduardo Galán por esta amable y completa presentación. En segundo lugar, a la nueva directora, Isabel Izquierdo, que nos ha acogido también estupendamente. A la institución en su conjunto, al Museo Arqueológico Nacional. Para nosotros es un privilegio y un placer estar aquí otra vez, porque eso es un foro privilegiado, nos habéis siempre acogido fantásticamente y hemos disfrutado presentando aquí las últimas novedades. También quisiéramos agradecer, aunque en diferido, sobre todo a Andrés Carretero, anterior director del Museo Arqueológico Nacional, con quien inicialmente acordamos pronunciar esa conferencia hace tiempo y a quien, por desgracia, tuvimos que defraudar porque tuvimos que cancelar esa conferencia debido a unos problemas de confidencialidad ante unos datos que todavía estaban inéditos. También, por supuesto, agradecemos a Carmen Marcos, directora interina durante unos meses, porque fue la persona que acogió nuestra propuesta y hizo todo lo posible, todos los trámites para que hoy estuviésemos aquí. Por supuesto, dando acceso, dando paso al personal dedicado a todas las actividades de difusión, como siempre, amabilísimas personas estupendas que nos han facilitado mucho todo lo que es la logística. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, agradecemos a todas las personas congregadas aquí, a todo el público en general. Esperamos que lo que vamos a decir ahora os pueda interesar. Y, en fin, sin más dilación, porque vamos a poner manos a la obra, porque tenemos muchísimas cosas que contaros y tampoco queremos alargarnos mucho. Paso la palabra a mi compañero Vicente y comenzamos. Bueno, buenas tardes. En principio, vamos a hacer una pequeña introducción que no se ajusta mucho a lo que pueda ser la arqueología, pero que desembocará al fin y al cabo allí. Y es que, ¿qué es eso del parentesco? Es algo que tenemos que abordar. Y en primer lugar, cuando se habla de parentesco, muchísimas personas piensan en la familia. Por lo tanto, se cree que los lazos consanguíneos son los que mejor definen precisamente a la familia. Pero hay un olvido interesado allí. Y el olvido interesado no es otro que el lazo que funda la familia no es consanguíneo, o rara vez lo es. Pensar eso supondría que la cópula define el parentesco, y nadie piensa que la cópula sea una relación de parentesco. Además, la primera conclusión que sacaríamos de esto sería que las familias no se fundan por lazos consanguíneos, sino de manera diferente. Una diferencia que podríamos denominar, quizás, social, personal, política, quizás por lazos de residencia, de acuerdo, de cierta sintonía múltiple. En cambio, la familia sí que puede perpetuarse consanguíneamente, aunque no sea la única manera de hacerlo. Pero para llegar hasta ahí se ha recorrido un largo proceso que comienza por considerar cuáles son los emparejamientos convenientes y cuáles no. La familia nace así, sujetada, y pone trabas a la libertad relacional de las personas,
frena la libertad sexual y puede llegar a ser una institución reductora y represiva. Está claro que la familia no existe de manera natural, pero en cambio insiste en serlo, porque la familia necesita del calificativo natural para instituirse como el fundamento de la sociedad. Esta insistencia es consecuencia, en nuestro caso, de sistemas rectores patriarcales heteronormativos que imponen repetidamente formas familiares excluyentes. Como traduce Judith Butler de Michel Foucault, es mediante la repetición que el cuerpo se llena de lenguaje más que de realidad y crea sujetos sometidos. Esta famosa frase de Harry Taylor y Stuart Mill ilustra bien lo que ocurre porque todo aquello que es habitual parece natural. En cambio, lo que preexiste a las familias o a cualquier otro tipo de institución social son las formas socioculturales de relación entre las personas. Estas formas marcan la estructura de convivencia social, donde los humanos establecemos diversos tipos de relaciones interpersonales y entre ellas aparece la familia, precisamente como la más privada de todas ellas. La familia necesita ser tildada de natural como el individualismo necesita de la competencia para imponerse. Individualismo y familismo diluyen el vínculo social y para sobrevivir necesitan declararse esenciales, es decir, naturales, anteponiéndose a la sociedad que los genera. La sociedad parece entonces un artificio, como el famoso contrato social por pacto, y la familia también entonces parece natural. Pero si nos preguntamos cuál es la vinculación originaria, por llamarle natural, entre las personas, lo único que podríamos considerar natural es que nacemos y morimos, como todos los seres vivos, copulamos, y de momento solo algunos cuerpos pueden, si así lo desean, gestar otros cuerpos y ante la dependencia de estos mantener con ellos un lazo estable durante los primeros años de existencia. Si hay alguna forma de vinculación originaria que pueda ser llamada familia natural, es esta, la que forman madres y criaturas. El papel de los hombres aquí es fortuito o aleatorio, como se prefiera. El binarismo hombre-mujer es irrelevante para gestar sociedad si lo miramos atentamente. Ese binarismo, hombre-mujer, suele considerarse precisamente el componente básico de lo social, pero ahora está bajo sospecha. La defensa del binarismo por parte de las personas conservadoras, incluso de una buena parte de las que se consideran progresistas, choca con nuestro conocimiento actual. El conocimiento presente nos está diciendo que el binarismo hombre-mujer es un montaje de apariencias, pues ni siquiera científicamente hablando puede afirmarse que solo dos sexos ocupan e ilustran el mundo humano. No podemos hablar de una sociedad natural esencial. No existen unas sociedades más naturales que otras, porque la naturaleza, y todos y todas lo sabemos, se caracteriza por ser dinámica y cambiante. Evidentemente, la naturaleza humana también lo es, aunque algunas personas crean estar hechas a imagen y semejanza de algún Dios único, eterno, inmutable, etc., son, en cierta manera, nuestras relaciones las que nos hacen naturales. Ir contra natura consiste precisamente en fijar, determinar o decidir cuáles de nuestras maneras de hacer o de pensar son las naturales. La virtud de la genética, y ahora vamos, consiste en haber puesto el foco de las relaciones sociales en las consecuencias de la actividad sexual. Y es que no podía hacerlo de otra manera. Pero su fracaso es pretender que las relaciones sociopolíticas sean un correlato de aquellas. Esto sería una visión del mundo más que desenfocada, una visión del mundo al revés. La tentación de vincular familia y consanguineidad es tan peligrosa como la de enlazar pueblo y raza o la de vincular cultura y etnia. Este
trazo grueso de la investigación genética es el que se debe de evitar. Cuando el parentesco genético aspira a fundamentar la estructura social, manifiesta una peligrosa dirección de corte esencialista, que es el correlato de gran parte de las políticas excluyentes actuales. Deberíamos estar de acuerdo en que la sociedad es quien asume las formas de convivencia, sean sexuales o no, y también quien reprime y quien dirime cuáles deben de ser las relaciones personales. El momento más crítico contra las relaciones abiertas entre las personas, sean sexuales o no, esas relaciones, se produce cuando, por costumbre, por interés o por decisión, la ley entra en escena y establece una criba radical, cuando estipula, más allá de su competencia, cómo deben ser las personas, cómo deben relacionarse, con quién, en qué condiciones e incluso cómo deben establecerse lazos de pertenencia. Esto olvida sutilmente lo que nos advierte Hannah Arendt, por ejemplo, recogiendo a Hegel. Los prejuicios de ayer son la base de las leyes de hoy. Y digan lo que digan las leyes, los humanos no somos unos más naturales que otros, sino que nos convertimos poco a poco en lo humanos que somos hoy y nos convertiremos en lo humanes que seremos en el futuro. Que la familia no es natural está claro, pero si prestamos atención a esta alianza peculiar que compartimos entre lo que es el patriarcado y el capital, la familia también tiene un precio. Mediante la compra explícita de la esposa, de los matrimonios concertados, mediante las formas de la dote o el precio de la novia, muy habitual y muy común en muchas sociedades, por la donación simbólica de la mujer implícita en la mayoría de los credos, mediante todas estas cosas, nada inocentes, se crean imágenes falsas y engañosas del origen de la familia que petrifican lo que es natural hasta, creemos, asentar lo real, lo que podría ser denominado en muchos casos un simple tráfico de personas. Un ejemplo ahora popular es el que proporciona la maternidad subrogada. En algunos países la justicia la considera ilegal, como en Estados Unidos, en Canadá, en Grecia, en Ucrania, en Rusia, etc. Mientras que en otros es ilegal, por ejemplo, en el nuestro. Pero es ilustrativo, ese matrimonio, esa maternidad subrogada, es ilustrativo precisamente de que la familia y el parentesco en general está sometido a acuerdos sociales y políticos. Y también reafirma que la justicia es un correlato de esos mismos acuerdos o imposiciones sociales y políticas. En la actualidad se podría defender que la familia responde a un pacto entre lo que hemos hablado, el capital y el patriarcado. Un pacto que no consiste en unos supuestos valores esenciales. Esta alianza no es nada secreta y lo manifiestan muchas circunstancias. Para seguir sacando a colación algo que está como de moda, el hecho de que, por ejemplo, Ana Obregón vaya a los Estados Unidos para aprovechar la legalidad, no esconde que es porque posee privilegios de clase que le permiten buscar las leyes que le interesan para utilizarlas en su propio beneficio, como generalmente hacen las gentes con privilegios, compartan o no las penas por robar bocadillos. Por ejemplo, a veces nos encontramos sorprendidos de que una persona que ha robado para comer tiene la misma pena de cárcel que una persona que ha estafado millones. E inclusive la persona que ha estafado millones ni siquiera tiene pena. Es decir, lo importante no solamente es este hecho, perfectamente demostrable y cuantificable, sino que lo importante es la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ciudadanía capta y consume una imagen gracias a los medios generalmente de distracción social que las muestran estas dos personas con una naturalidad tan excesiva como insultante, bien en la cama o en la silla de ruedas saliendo del hospital, como si hubieran parido ellas mismas. Si se busca, por ejemplo, maternidad subrogada en Google, a continuación siempre constará lo que vale, es decir,
su precio. Y además por países. Es pues que la familia tiene un precio. Creer que la familia es natural y estrictamente un hecho biológico, a lo que vamos, como algunos estudios genéticos y antropológicos pretenden, es una imagen igualmente engañosa que solo la ignorancia hace que se mantenga. Y ahora vamos a intentar entrar en las narrativas científicas, cuya cualidad principal debería de ser exigir rigor. Y para lograrlo, nada mejor que defender una política del cuidado. El cuidado es un comportamiento político que presta atención precisamente a los pequeños detalles. Y eso es lo que significa tener rigor, prestar atención a los detalles. Y más deberíamos tener cuidado y prestar atención cuando lo que nos interesa es averiguar de dónde surgimos, qué hicieron las gentes que nos trajeron hasta aquí, cómo se llegó. Porque hacer sociedad poco tiene que ver con el contenido genético que tengan los cuerpos. Esa es nuestra primera advertencia antes de tratar los datos empíricos. Una advertencia de lo que vamos a presentar, por tanto, a continuación. En un mundo invadido por pantallas imaginarias de trazo grueso, es muy difícil atender a los pequeños detalles. El consumo de instantáneas fugaces parece que obliga a atajos precipitados, como el que algunos estudios genéticos sugieren cuando pretenden definir pueblos, sociedades y hasta estructuras sociales a partir de sus investigaciones genéticas. Está claro que la diversa carga genética que tengan los cuerpos humanos no es la firma de nuestras maneras de hacer, de reunirnos o de pensar. Y ahora vamos con el ARGAR. El ARGAR precisamente es un grupo arqueológico muy peligroso, porque es una de las pocas entidades de la prehistoria europea que se pueden identificar, porque manifiesta un comportamiento similar, va manifestando un comportamiento similar en un vasto territorio y durante mucho tiempo. En el transcurso de ese tiempo, poco a poco, se va gestando una reunión de variables hasta expresar una sólida personalidad institucional, digamos casi conductual, y ese parentesco que es material, que eso es lo importante, tan particular como eficaz, es una evidencia emblemática de que incluso en casos tan extremos como el argárico, no podemos extrapolar que gente con un sólido parentesco material corresponda a un pueblo etnobiológico específico. Vinculación material no tiene por qué corresponder con vinculación biológica. Las similitudes o divergencias en el pool genético, repetimos, poco tiene que ver con los comportamientos sociales o bien nada. La materia cromosómica no puede generar categorías de personas o poblaciones concretas cuando, precisamente gracias a la genética, sabemos que la humanidad se distribuye en un continuum de variación. La genética, no obstante, está de moda. Sin embargo, la arqueología no debe preocuparse por seguir la moda. En todo caso, debe cuestionarla y cuestionarse también por qué la sociedad se pregunta lo que se pregunta. Creemos que una buena investigación consiste en cuestionar lo que se cree seguro y preguntar por aquello que la sociedad no suele preguntarse. Porque, y eso es lo que pensamos aquí, si nos limitamos a hacer una retrospectiva de lo conveniente para nosotros o para nuestra sociedad, no hay ningún motivo para hacer arqueología. Y ahora vamos a entrar al proceso empírico en el cual, o gracias al cual, podemos establecer ciertas tendencias de comportamiento, de alianzas. Muy bien, pues nada, henos allí hace unos 30 años, estas 3 personas que estamos aquí y unas cuantas más, interesadas en algo llamado parentesco. Lo estábamos porque estábamos iniciando, abriendo un nuevo campo de estudios, una nueva arqueología temática, al estilo de arqueología del paisaje, arqueología de la muerte, arqueología de la identidad. ¿Estamos interesados en fundar una subespecialidad arqueológica? No. La respuesta es un rotundo no. Nuestro interés prioritario
consistía, en primer lugar, en considerar la producción de sujetos, tanto biológica como social, como un elemento importantísimo de la investigación arqueológica, un elemento que por diferentes razones había sido u ocultado o bien desestimado. Nos interesaba saber, evidentemente, cuál era en cada sociedad el papel de la fuerza de trabajo femenina en la producción biológica de sujetos. Un papel, un protagonismo evidente y fundamental en todo lo que concierne al amamantamiento, a la gestación y al amamantamiento. Pero no solo eso. Nuestro interés también residía en lo que llamamos producción de mantenimiento, en todos aquellos procesos a partir de los cuales los humanos recibimos una crianza, una educación, una formación y unos cuidados, sin los cuales no podíamos seguir siendo sujetos sociales. Que quería hacer una pequeña puntualización. He hablado de producción de mantenimiento de sujetos. No habría que confundirlo con otra expresión llamada actividades de mantenimiento que otras colegas universitarias también investigadoras utilizan en la actualidad y en los últimos años. Actividades de mantenimiento, según esta otra acepción, hace referencia fundamentalmente a actividades desarrolladas por mujeres en época histórica y que se asume por esta constatación histórica que también fueron asumidas en el pasado, desde consolar a una criatura a realizar un trabajo textil o bien a preparar el alimento. La producción de mantenimiento de sujetos, tal como la ideamos a principios de los años 90, no ponía el foco en sus supuestas protagonistas, sino realmente en el objeto de esa producción, que eran los sujetos sociales. Este primer trabajo, esta primera inquietud, este primer interés, se plasmó en diferentes publicaciones. A un nivel general, lo que llamamos teoría de las prácticas, teoría de la producción de la vida social, a un nivel general, y después una teoría, llamémosla instrumental, que buscaba enlazar los principios generales teóricos con la materialidad arqueológica. Pero claro, aparte de este interés teórico, nuestro trabajo se centraba en la prehistoria reciente del sudeste de la península ibérica. Y en este ámbito, el parentesco había hecho su aparición de manera esporádica. En la Edad del Cobre, por ejemplo, las numerosísimas cabañas de planta circular, que vemos unas de los millares, dado su tamaño modesto, se pensaba, esporádicamente, como digo, que podían haber acogido a familias nucleares. En su expresión funeraria, en el calcolítico del sudeste, el calcolítico en general, las estructuras funerarias fundamentales, mayoritarias, eran de tipo colectivo. Pues bien, era usual asumir que cada una de estas tumbas colectivas, dólmenes, toloi, etcétera, etcétera, acogerían a los miembros de un linaje, es decir, a un grupo de individuos que admitían, que asumían un antepasado común. Pero en cualquier caso, familias monogámicas nucleares o bien linajes, fijaos que son todo figuras antropológicas al uso que la arqueología, mediante extrapolación directa, asumía puntualmente. Pero en el Argar no teníamos ni cabañas circulares ni tumbas colectivas. Y pese a ello, el tema del parentesco se coló, estuvo presente, de hecho, desde los principios, las primeras publicaciones sobre yacimientos argáricos, cuando no se llamaban argáricos. El propio Rogelio Inchaurrandieta, cuando excavó la Bastida, 12 años antes varios años antes de que llegaran incluso los hermanos Siret. El parentesco asomó en el mundo argárico a partir de una manifestación que son las tumbas dobles. Tumbas dobles en las cuales, desde el principio de la arqueología argárica, se observó que estaban ahí enterrados dos individuos de distinto sexo. Muy bien. Una puntualización. En el mundo argárico, una tumba doble no es meramente una tumba con dos muertos. Por su frecuencia, por sus características, por el modo de disponer los cadáveres, una tumba doble argárica representa una relación social. La pregunta es,
¿Qué tipo de relación social? Bien, desde el principio de la arqueología argárica, como digo, se pensó cuál podía haber sido esa relación social. Las hemos denominado, porque va a haber varios tipos, de sentido común. La primera, cuando en una tumba doble argárica encontramos dos individuos adultos de distinto sexo enterrados no a la vez, la lectura directa es que estos dos individuos formaron parte de una pareja heterosexual, el núcleo de la cual conformaría, alrededor de ella, una familia nuclear monógama. Cuando lo que encontrábamos en el registro arqueológico era un individuo adulto y otro individuo infantil, la inferencia directa era que el individuo adulto era el padre o la madre y el infantil el hijo o la hija. La tercera hipótesis del sentido común, cuando en algunas tumbas infantiles minoritarias, no lo he dicho, las tumbas más frecuentes son las que concitan, las que albergan dos individuos adultos, en su mayoría de sexo diferente. Cuando encontramos dos individuos infantiles, la inferencia del sentido común es que teníamos dos hermanos o dos hermanas, o un hermano y una hermana. Muy bien, eso es lo que dicta el sentido común. Muchas veces el sentido común acierta. Pero claro, no basta con parecer cierto que sea cierto. Algo puede parecer cierto y no serlo. Con lo cual, consideramos esas hipótesis de sentido común no como hechos o verdades del sentido común, sino como hipótesis que hay que contrastar. Y así comenzamos. Ese fue nuestro propósito. A principios de los años 90 quisimos contrastar esas tres hipótesis del sentido común. En aquella época no teníamos la genética. De hecho, en aquella época la genética era, ciencia ficción. ¿Qué teníamos? Teníamos otros métodos. El carbono 14, la cronología absoluta. ¿Por qué utilizamos la cronología absoluta? Bueno, porque si os habéis fijado, las tres hipótesis del sentido común coincidían en asumir un hecho fundamental, y es que los dos individuos convivieron. Aunque sea un ratito, convivieron. Muy bien. Datamos, a partir de entonces, cada uno de los dos individuos de las tumbas dobles. Gracias, fijaos, a que en aquel momento se podía. Antes no. ¿Por qué se podía? Porque hacía poco que habían inventado la tecnología de datación por acelerador, mediante la cual con una pequeña muestra podías obtener una datación. No tienes que cargarte el esqueleto para obtener la datación. Los primeros pocos pares de dataciones, comparando simplemente los intervalos de calibración, ahora no había bayesianas, nada por el estilo, estamos en el 90 y pocos, vimos que el solapamiento entre pares de dataciones era mínimo. Y en aquel momento, en los años 90, dijimos, pueden haber pasado décadas entre la muerte de un individuo y del otro, con lo cual es poco probable que convivieran. Vaya, esto no favorece a una de las hipótesis del sentido común. Con el tiempo, nuestro equipo y otros equipos fueron datando más tumbas dobles de manera sistemática, los dos individuos. Vamos con los adultos, nos centramos fundamentalmente con los adultos. En 2013 publicamos un estudio ya mucho más fundamentado en términos de muestra, 23 pares de dataciones, con estadística bayesiana, y aquí los resultados ya eran un poco más complejos. La distancia temporal amplia se mantenía para una parte importante de la muestra comparada, pero eso sí, había algunos casos en los cuales las dataciones de carbono 14 estaban muy próximas unas a las otras. Bien, asumiendo que entre la muerte de un individuo y la del segundo individuo transcurrieron décadas, posiblemente una distancia intergeneracional. En aquella época una generación eran 20, 30 años, como mucho. En segundo lugar, infiriendo del hecho de que en la mayor parte de las tumbas dobles que conocíamos, la mujer era la primera, y por tanto infiriendo podríamos decir, hegemonía simbólica de lo femenino. Y en tercer lugar, mediante un estudio craniométrico realizado por Jim Bakstra y Lisa Hoshauer, según el cual en el yacimiento del Argar las medidas craneales de las mujeres eran 5 veces más homogéneas que las de la población masculina, asumimos como hipótesis
la siguiente, que la sociedad argárica se había articulado mediante principios de matrilocalidad y matrilinealidad. Es decir, planteábamos un desafío a la hipótesis principal del sentido común. Ahora bien, ¿nos quedamos ahí? No. ¿Vale? En un ejercicio de falsación popperiana, no sé si nos honra o no, dijimos, en aquella época en la cual la genética era de nuevo, lo repito, ciencia ficción, dijimos, la genética debería permitir contrastar no solo nuestra hipótesis, sino la otra hipótesis. ¿En qué medida o mediante qué pruebas? Bien, si se confirmaba o si se identificaba una relación consanguínea entre los dos individuos adultos y se mantenía la distancia temporal entre ambos, nuestra hipótesis se vería confirmada. Si, por el contrario, no detectábamos lazos de consanguinidad entre los individuos y la distancia temporal al final se diluía, nuestra hipótesis debía ser rechazada y, en cambio, ganaba peso, ganaba apoyo la hipótesis del sentido común. Cualquier otra combinación ponía en duda tanto nuestra hipótesis como el sentido común y forzaba a todo el mundo a ponerse a pensar en nuevas posibilidades. Lo intentamos. No penséis que no dijimos, bueno, a ver, ya nos avisarán los genetistas cuándo. No, intentamos aquello como en otras ocasiones. Mandamos muestras, intentamos ver si los análisis paleogenéticos nacientes en aquel momento ya nos podían dar algún resultado, aunque sea a partir del ADN mitocondrial. Infructuosos en el 2001 con Jane Bakstra, en 2006 con Asunción Malgos en la Autónoma, en 2014 también con David Reich y con Carla Salveza Fox de Harvard y de la Pompeu. Hasta que, a partir de 2015, en otras colaboraciones científicas, en esta ocasión con la Universidad de Maguncia y con el Instituto Max Planck, hemos obtenido finalmente resultados positivos. En estos resultados positivos, que van a ser el núcleo de lo que os vamos a exponer hoy, hay también un núcleo interior, que son los yacimientos que estamos en curso de excavación, investigación y musealización. El protagonista seguramente es la Almoloya, que veis una foto cenital. ¿Por qué? Porque nos está proporcionando un registro funerario extraordinario asociado a un registro habitacional de una conservación también extraordinaria. Con lo cual tenemos una contextualización arqueológica, anatómica, antropología física en general, cronológica, de grado fino. No solo la Almoloya, sino también la Bastida, aunque ya veréis que la preservación de muestras en la Almoloya es mayor, mucho mejor, y por eso su peso va a ser mucho más importante, e incluso a menor escala, una intervención que realizamos muy pequeñita en el año 2016 en el Cerro del Morrón, un pequeño asentamiento de frontera argárico en la localidad de Moratalla y que con 3 muestras también ha contribuido a las conclusiones que os vamos a exponer hoy aquí. Lo que decía, y es importante retenerlo, un poco ya lo ha adelantado Vicente, la genética, la arqueogenética, sin la arqueología, no tiene futuro. No pueden decir nada. Nada cierto, siempre se pueden decir muchas cosas. Y en esto es fundamental, y no me cansaré de repetirlo, la contextualización arqueológica. Nuestra contextualización, ya os digo, por suerte es fantástica. Tenemos centenares de sepulturas perfectamente contextualizadas. ¿Utilizamos solamente para este análisis las muestras de Bastida, Almoloya y Cerro del Morrón? No. Otros yacimientos del sudeste, aquí tenéis el mapa un poco de distribución, han proporcionado nuevas evidencias. Dentro del mundo argárico es verdad que los que investigamos nosotros son los mayoritarios. Hay apenas un par de muestras del Cerro de la Encina y alguna cosita más, alguna cosita también en Lorca. Pero la mayoría parte de los yacimientos que excavamos directamente. Y quiero decir otra cosa. Acabo de decir, la arqueogenética sin la arqueología no es nada. La arqueogenética sin la bioestadística tampoco. Aquí podéis ver simplemente un listado de los test matemáticos empleados en esta búsqueda de esas relaciones de consanguinidad que van a ser un poco la materia prima para después establecer esa cosa llamada parentesco.
Las discusiones interdisciplinares que hemos mantenido en todo este proceso han sido, bueno, no sé, quizá los dedos al final, en plan ya tomándonos un café, han sido de lo más variopinto. Pero la dependencia, o podemos decir la confrontación de opiniones, no tenía solamente dos polos, arqueología, arqueogenética, rondaba siempre por encima la matemática. La dependencia era tremenda. Y ahí muchas no estamos muy duchos. Pero bueno. Lo que os decía, la almoloya. La almoloya va a protagonizar lo que os vamos a exponer ahora. 86 individuos muestreados. En aquel momento era el 67% del registro. Hoy en día tenemos más. Hoy en día 170 y tantos individuos. En el año 2016, cuando paramos el límite para el muestreo, eran estos. El éxito fue muy alto porque prácticamente el 80% de las muestras dio resultado. Esto es fantástico. El 80% es mucho. Yo siempre digo que CSI ha hecho mucho daño a la opinión pública. ¿Por qué? Porque todas las muestras daban muy rápido y era inequívoco el resultado. Bueno, aquí ya veremos la discusión que ha habido, pero desde luego tener el 80% de las muestras de tetas con más de 20.000 SNPs, que son esta especie de unidades mínimas de detección genética, fue un éxito. Pero nuestra investigación tenía otras puntas. Una es la cronológica, lo dije hace un momento. Me detuve en 2016. Como queríamos que la almoloya, esta muestra, también dijera la suya, mandamos a datar 10 pares más de tumbas dobles, a la que hay que añadir una más del Cerro del Morrón. Bien. Cambiamos también la herramienta a partir de la cual comparábamos las muestras. En lugar de una estadística bayesiana, más o menos sofisticada, utilizamos simplemente la comparación de probabilística sencilla que ofrece CALIP, programas de amplio alcance, CALIP u OXCAL, simplemente comparando el grado de solapamiento al 95% de las dos dataciones. Y aquí el resultado fue diferente. Aquí solamente el 20% de las 38 pares de dataciones, solamente el 20% mostraba una gran distancia temporal, es decir, las dataciones eran distintas más allá del 95%. Todas las demás, la almoloya inclusive, podríamos decir que eran indiferenciables al 95%, con lo cual resultaba probable que los dos individuos hubiesen convivido. La segunda punta, os decía hace un momento, había cierta mayor frecuencia de tumbas de que la mujer inauguraba, en primer lugar, la tumba doble. Bueno, aumentando el N, también con excavaciones de otros colegas de Granada sobre todo, y de Alicante, y las de la almoloya, esta proporción se equilibró. De forma que hoy no podemos decir que haya más mujeres enterradas en primer lugar que hombres. De hecho, en la almoloya sucede lo contrario. Muy bien, aquí tenéis el primer gráfico ya de resultado de la bioestadística, de la almoloya. Primer resultado. Pudimos identificar 13 relaciones de primer grado y 10 relaciones de segundo grado. Es decir, 13 pares de individuos relacionados por primer grado y 13 pares de individuos relacionados por segundo grado. ¿Qué es eso de primer grado y segundo grado? Eso es la primera pregunta que dijimos. ¿Qué es esto? Bueno, primer grado son relaciones muy estrechas. Están marcadas en rojo aquí. Son relaciones, por ejemplo, que unen a dos progenitores con su descendencia o a dos hermanos de los mismos progenitores. Esto es primer grado. Segundo grado, podemos establecer una corona alrededor de ellas. Las relaciones entre, por ejemplo, abuelo, abuela, nieto, nieta, tíos, sobrinos y medio hermanos. ¿Vale? Hermanos que solo tengan en común a uno de los dos progenitores. Atención. El 50% de los individuos no entraban en ninguna de estas relaciones, ni de primero ni de segundo. ¿Vale? 34 de 68 no estaban vinculados, al menos estrechamente. Y espacialmente, bueno, una buena tendencia. Comprobamos que, en este caso, proximidad espacial
se asociaban a proximidad biológica, de forma que muchos de estos individuos, unidos por lazos de primero o segundo grado, fueron enterrados muy cerca, normalmente, o casi siempre, con menos de 5 metros de distancia y en ocasiones dentro del mismo recinto. Esa es la planta esquemática de la Almoloya. Ahora bien, en las tumbas dobles de adultos, esa tendencia que os acabo de decir de a mayor proximidad temporal, mayor proximidad biológica, se rompe radicalmente. Aquí, a mayor proximidad espacial, y mayor proximidad espacial que esta no puede haber, o están encima de otros, enfrente de otros, se verifica la mayor distancia biológica. En las tumbas dobles de la Almoloya hemos podido verificar genéticamente que los dos individuos corresponden, uno de ellos al cromosoma sexual XX, genéticamente femenino, y XY, genéticamente masculino. Y lo que os acabo de decir, no se ha podido rastrear ninguna relación genética por debajo del 6º u 8º grado, que es parientes no lejanísimos. Ya quizá yo y algunos de vosotros podemos ser de 8º grado, ¿vale? Es decir, es una relación muy tenue. Otro fenómeno. Algunos de esos dos individuos adultos inhumados en tumbas dobles convivieron, al menos un ratito, porque fueron progenitores de otros individuos infantiles que hemos muestreado. ¿Vale? En 3 casos hemos conseguido establecer cuál era la criatura, cuál era la descendencia de una pareja que tenemos en tumba doble. En algún caso, como en este que os pongo aquí, esta es la tumba principesca, la famosa, y estas dos son 2 hijas. ¿De quién? Hijas en plural, del hombre. El hombre fue el padre de estas 2. En cambio, la señora de la diadema fue la madre de una sola, de estas 2 niñas. Muy bien, ¿qué pasó con las otras tumbas? Las otras tumbas dobles, las que no incluían 2 individuos adultos, sino un individuo adulto y otro infantil o 2 infantiles. La tendencia, con todos los peros que queráis, porque la muestra es pequeña, es totalmente diferente. Fijaos, en la primera, una mujer adulta es la madre de una niña. Esta persona tenía la trisomía del cromosoma X, por tanto, era una persona intersexual. La que tenéis, voy a marcar aquí arriba, son 2, un hermano y una hermana de los mismos progenitores. La que tenéis abajo, ahí a la izquierda abajo, son 2 niñas medio hermanas. Son las 2 relacionadas con la pareja principesca. Y aquí, por último, la única tumba en la cual el adulto es un hombre. Está enterrado con un niño con O, pero no tenía ningún lazo biológico. Otro dato interesante. Ninguna mujer adulta está emparentada biológicamente con ninguna otra mujer adulta. Dicho de otra manera, las mujeres adultas no tienen madres ni abuelas, ni hermanas adultas. En cambio, en algunos hombres esta pauta cambia. Hemos podido identificar varios hombres adultos unidos por relaciones de primer y segundo grado, en ocasiones hasta en secuencias de 3, 4 generaciones. Otro resultado, ya voy acabando mi parte, algunos de los medio hermanos lo eran siempre, en los 3 casos que lo hemos constatado, siempre por parte de padre. Es decir, era el padre el que era padre de varios, nunca por parte de madre. No había una madre que hubiera tenido criaturas con varios con hombres diferentes. Hay 2 hipótesis
que no hemos podido despejar todavía para explicar esto. O la poligamia, un hombre con varias mujeres, o bien, ¿por qué no?, una monogamia en serie. Es una posibilidad, dos posibilidades que están todavía por contrastar. Conclusiones preliminares. Y digo preliminares en voz muy alta, porque ahora Cristina las va a acabar de perfilar. En primer lugar, pudimos falsar negativamente, por eso decía que si la Fundación Popper establece un premio, creo que hemos sido merecedores de él, hemos falsado nuestra hipótesis. No podemos mantener que la sociedad agrárica se articulase principios de matrilocalidad y matrilinealidad. A partir de estos datos podría inferirse unas pautas de exogamia femenina. Y en tercer lugar, a partir de algunos de estos resultados, podemos inferir también prácticas de patrilocalidad y patrilinealidad. Y como son preliminares... Bueno, son preliminares, pero yo me voy a centrar más que en... Veréis que voy a repetir cosas que ha dicho Rafa, porque yo también soy consciente que todo esto, este chorro de datos tan grande que ha dado, es la primera vez que los oís y es difícil ir montándolos en un marco general. Pero yo me voy a detener sobre todo en leerlos de una manera un poquito más compleja, porque las consecuencias o las implicaciones de estas tres conclusiones, cuando las teñimos ideológicamente, y muchas veces inevitablemente por la matriz binaria heterosexual de nuestra sociedad, acaban derivando en estas implicaciones que veis aquí en la pantalla. Y esto no es ninguna broma, porque es que ya las hemos visto así en TikTok. Así es como se han popularizado las conclusiones de este estudio, ¿no? La primera, que los hombres permanecen donde nacen, sería pues una consecuencia directa, ¿no?, de esas relaciones de exogamia. Las mujeres cambiarían de residencia adoptando la del cónyuge masculino y esto derivaría, esas prácticas de patrilocalidad derivarían en linajes masculinos que establecerían esas alianzas bajo la consigna que los padres de la antropología hace años dijeron que eran casarse o morir, ¿no? Esa tendencia violenta de los varones enfrentados en conflictos se dirimiría intercambiando cónyuges femeninos. Entonces, la sociedad del Algar pasaría de ser, ¿no?, con nuestras propias hipótesis de matrilinealidad, ahora a todo lo contrario, que es de alguna manera esta especie como de extremos con los que muchas veces queremos contar el pasado histórico, que es bastante más complejo. Y veréis cómo con los mismos datos que ha explicado Rafa, leyéndolos de otra manera y haciendo que intervenga el contexto arqueológico en muchos casos de una manera fundamental, veréis que el panorama es bastante más complejo. Bueno, yo voy a hacer la exposición al hilo de estas tres preguntas. Yo me voy a detener de alguna manera en estas tres preguntas que veis en pantalla, ¿no? La primera sería: ¿la familia era la unidad primaria de cohesión y continuidad en el Algar? ¿Eran esas familias lo propio del mundo argárico? ¿Podemos decir algo sobre eso? ¿Sí? Esa cohesión vendría por la importancia fundamental del parentesco en esta sociedad. La segunda sería: ¿qué simbolizan al fin y al cabo las tumbas dobles? Y si en eso tiene que ver de una manera importante el sistema sexo-género, no de nuestra sociedad, sino de aquella sociedad, ¿no? Cómo entendían el género, o si existía género en esa sociedad, que eso es algo también que habría que debatir. Y la tercera: ¿hasta qué punto, efectivamente, hasta qué punto podemos tipificar la sociedad argárica como básicamente patrilocal, ¿no?, y organizada a partir de patrilinajes? Yo voy a problematizar un poco esto. Y bueno, pues me gustaría, al fin y al cabo, voy a intentar ser lo más precisa y clara posible, pero es probable que hayan cosas que queden en sombra y que luego podemos debatir.
Bueno, sobre la primera pregunta, ¿no? Si las comunidades argáricas estuvieran básicamente vinculadas por parentesco, no abundarían las relaciones más próximas, sino sobre todo las más distantes, porque si el parentesco articula, eso de alguna manera afectaría al conjunto de la población. En este gráfico que os ha planteado Rafa, si os fijáis bien, sucede todo lo contrario. Fijaos que el número de relaciones estrechas que tenemos, las de primer grado, las que se comparte el 50% del material genético, son las más abundantes, cuando estas otras relaciones, ¿no?, las de segundo grado, deberían al menos duplicar las anteriores. En cualquier árbol genealógico que tengáis en la cabeza, nada más que haya una hija o un hijo, esto se va a multiplicar enormemente. Pues en el Argar, ¿no? El Almoloya, y aquí de verdad, yo quiero que tengáis en cuenta que son 68 resultados de un yacimiento, que son muchísimos, pero que es sobre esto que estamos hablando. Bueno, no son resultados que encajarían con lo que se esperaría con una comunidad estrechamente emparentada. Rafa lo ha dicho antes, la mitad de las muestras no tienen ningún tipo de relación, no tienen vínculos de parentesco biológico, la mitad. Fijaos que incluso en relaciones de hasta el 5º grado, como veis aquí, solo alcanza el 55% de la población, que no era al menos la Almoloya, una comunidad estrechamente emparentada, sino en la que había muchísima movilidad. Lo hemos podido ver también al verificar relaciones entre yacimientos diferentes, entre la propia Bastida, aquí está, la estrella es la Almoloya, y la Bastida, hemos verificado relaciones de 6º o 7º grado, estos parientes distantes que tienen un origen común y que se originan a partir del movimiento por el territorio. No solamente las fases más recientes, que dirías, bueno, el Argar efectivamente se expande, avanza y la gente, bueno, pues se ha movido, ¿no? Estarían relacionados, como sucedería en este caso, entre este varón y entre esta niña. Sucede también desde el principio, con 2 muestras, como veis aquí, de sujetos masculinos, uno de la Bastida y otro de la Almoloya, que son de los más antiguos y tenían también este parentesco. Es decir, que lo que vemos aquí es que tenemos una movilidad bastante importante, que incluso en un muestreo aleatorio como el que veis aquí, en un yacimiento que no es argárico, este de aquí de la Horna, del que teníamos material genético, también ha mostrado una relación con la Almoloya, ¿vale? Por tanto, movilidad territorial amplia y algo que estaría en contradicción con comunidades estrechamente emparentadas. En segundo lugar, ¿qué implicaban simbólicamente las tumbas dobles? Y aquí lo de simbólico es importante porque según esta hipótesis del sentido común, pues simbólicamente lo que tendríamos aquí son matrimonios, ¿no? Y volvemos de nuevo al origen de la investigación. Si son personas de distinto sexo, si no tienen consanguinidad hasta el 4º grado, incluso en 2 casos de tumbas dobles de adultos de sexo opuesto. Yo os tengo que decir aquí que efectivamente el análisis genético ha corroborado que el sexo cromosómico es el mismo que el sexo que identificamos fenotípicamente con los análisis antropológicos, ¿no? El match es del 100%. Pues estos individuos de diferente sexo, incluso en 2 casos de muy buena conservación, se ha descartado consanguineidad hasta en el 6º y el 7º grado. O sea, ni de lejos eran parientes. Y esto veréis que creemos que es muy importante. Por el contrario, no tienen relación de consanguinidad, pero por el contrario, al menos en 3 casos de 10, tenían descendencia común. Y como ha contado Rafa, yo no me voy a extender, el carbono 14 nos ha dicho que nuestra hipótesis inicial no se está verificando en absoluto, sino que tiene más visos de probabilidad que estas 2 personas sí compartieran vida. Por tanto, esto aparentemente refrenda que se trata de
matrimonios, simbólicamente serían matrimonios. Esto no solamente lo hemos visto en la Almoloya, también lo hemos visto en un yacimiento de la periferia argárica, como es el Cerro del Morrón, lo hemos visto también en este otro yacimiento, que está en el territorio argárico, pero tiene una cronología muy inicial, de hecho preargárica en esta región, y molinos de papel, esta segunda que os estoy marcando aquí, e incluso se ha podido verificar genéticamente también en un yacimiento que tenéis aquí, Manchego, un yacimiento muy famoso, porque en los últimos años ha sido objeto de una investigación muy interesante, y aquí hay una inhumación doble de dos individuos de distinto sexo que tampoco tienen vínculos de consanguineidad. Por tanto, parecería como que estamos en algo que no es solamente propio del Argar, sino algo común, ¿no? Que estos matrimonios posibles están siendo enterrados de una manera muy específica que rompe con tradiciones anteriores de los sepulcros colectivos. Bueno, bajo nuestra perspectiva, más que matrimonio, quizá lo que tendríamos que entender estas tumbas dobles son alianzas. Alianzas que no tienen nada que ver con la consanguinidad, sino más con pactos, contratos, solidaridades, y para entender esas alianzas, indagar un poquito más en lo que simbólicamente, no hay que olvidar que al fin y al cabo las tumbas expresan un mundo simbólico, no un mundo de las personas vivas. Para indagar más en eso, vale la pena fijarnos qué nos dicen las tumbas individuales. Y fijaos que las tumbas individuales nos dicen que la inmensa mayoría de ellas, casi el 80%, no tienen vínculos de consanguineidad con nadie más de la necrópolis de la Almoloya. Y las que sí lo tienen nunca son varones. Nunca son varones. Si juntamos estas dos cosas, podríamos plantear una cosa muy loca. Muy loca, que de hecho la primera vez que la hablamos pensamos, ¿qué nos está diciendo esto respecto no ya a los matrimonios? Nos está diciendo algo mucho más, creemos, interesante, porque si tienen descendencia y no son consanguíneos, están enterrados allí, pero no hay hombres con descendencia enterrados individualmente, ¿no será que es la mujer la que está otorgando derechos de enterramiento a una pareja sexual que ella está legitimando como padre de alguna de sus criaturas? Obviamente, en un sistema en el que no haya monogamia, la paternidad es putativa, la paternidad es ignorada. Para que eso suceda, tiene que haber monogamia. Por tanto, una posible vía simbólica en la que ese principio femenino funcionara, porque ya os digo, nunca son varones estos que tienen vínculos consanguíneos en tumbas individuales, quizá podría ser esta. Si además tenemos en cuenta que las tumbas dobles no solamente son de adultos, sino también pueden incluir algún infantil, el panorama es mucho más interesante. Rafa ya os ha explicado que tenemos algunos casos en los que efectivamente la hipótesis del sentido común la hemos podido confirmar, ¿no? Que en concreto entre esta niña y entre este niño, determinados cromosómicamente de la bastida, son hermanas. Esto lo hemos podido confirmar. Algo menos esperado era esto que ha sucedido aquí, el hecho de que tuviéramos medio hermanos. Pero fijaos que también lo que tenemos aquí, en el caso anterior hay un niño y una niña, son de distinto sexo. En este caso de aquí, dos infantiles, las dos son niñas, y donde intervienen infantiles también es con adultos, con personas adultas. Esa hipótesis del sentido común, son madre y hija, padre e hijo, hay una relación materno-filial. En este caso, también nos lo ha dicho Rafa, efectivamente la hemos podido confirmar. Es muy interesante que esta criatura intersexual hayamos podido determinar, a diferencia de lo que sostienen algunos estudios recientes, que la intersexualidad es una condición muy marginal,
no lo es, porque la intersexualidad no es solo cromosómicamente definida, como en este caso. También lo es gonadalmente, genitalmente, hormonalmente, y seguramente había bastantes individuos, una proporción que se ha estimado entre el 1 y el 2% en cada comunidad. ¿Qué asignación de género tenían estas personas? Lo ignoramos. Si esta niñe era una niña, tenía genitales femeninos, eso sí lo podemos afirmar por la condición de la trisomía X, pero no sabemos qué otra condición podría haber tenido. En cualquier caso, aquí lo interesante, fijaos, es que se trata de un enterramiento simultáneo. Esto es muy extraño en el Argar. Normalmente, aunque hubieran compartido vida, hay una sucesión de enterramientos. Hay un individuo que se entierra antes que el otro. Y aquí las condiciones de la deposición son claramente de un enterramiento simultáneo. Esta criatura falleció, esto significa semanas de gestación, esta S. Es un individuo a término y podemos garantizar que había nacido, pero seguramente falleció muy pocos días después. ¿Esto cómo puede suceder? Si es un enterramiento simultáneo, tanto esta mujer y esta criatura, que la genética nos demuestra que tienen una relación materno-filial, nos está diciendo algo interesante, y es que fallecieron juntas seguramente en esa etapa tan delicada que es la del puerperio, ¿no? Esta situación la podemos extrapolar a otro caso del mismo yacimiento en el que, por desgracia, del esqueleto femenino, que lo sabemos que es femenino por la antropología, la genética no ha dado resultados, pero están enterradas con el mismo abrazo que, en este caso, estas personas, ya sabéis, esto es una obviedad, pero las personas no se entierran a sí mismas, las han abrazado, ¿no? En un gesto que simboliza algo, obviamente, ¿no? Pensamos que este gesto materno-filial es idéntico. Fijaos la edad de esta niña identificada genéticamente. Sabéis que antropológicamente no podemos determinar el sexo, genéticamente sí. Esto ha sido un gran avance también de estos estudios. Pues podemos decir que en este caso efectivamente sería algo semejante al anterior y sería el caso de una madre y una niña. Por el contrario, fijaos, hasta ahora, siempre que hay un infantil, y siempre, en esas tumbas en las que hay un infantil, tanto si hay una madre como una niña, siempre hay ese vínculo de descendencia genealógico. En el caso en el que tenemos datos genéticos en los que no solamente el adulto es masculino, sino que la criatura también es de sexo masculino, no hay ningún vínculo biológico. No hay ningún vínculo genético. Esto significa que el padre creía que era el padre, o la sociedad creía que era el padre, o que era un padre adoptivo. Esto no lo sabremos nunca, ¿no? Pero en cualquier caso esto tampoco es lo importante. Lo importante es que fijaos el papel que desempeñan estos individuos de sexo masculino. No juegan en esa relación de definición en la tumba doble. Es como que ese principio femenino pensamos que tiene que simbolizar algo necesariamente importante en estas tumbas, tanto si son en el tema de los adultos como en estas relaciones de filiación en las que quizá en algunos casos intervenían circunstancias de muerte difícil. Pero bueno, podéis ver que este niño también es recién nacido, es un fallecido a los poquitos días de nacer. Pensamos que si juntamos toda esta información con la de la proximidad espacial en la necrópolis, como veis aquí en el mapa que antes ha enseñado Rafa, tanto en este caso, ¿veis estas dos bolitas? Estas son las tumbas de estos dos niños que se enterraron muy, muy cerca el uno del otro, a menos de 30 centímetros, cada uno en su tumba. Y la genética nos ha dicho que son hermanos. Son dos niños hermanos enterrados no en una tumba doble, como las niñas, sino separados.
Y lo mismo hemos visto aquí. Fijaos qué cerca están enterrados estos dos niños que veis aquí, que no tienen una relación de primer grado, es de segundo, pero son hermanos, son medio hermanos, hermanos por parte de padre. No los entierran en una tumba doble, como si entierran a las dos niñas medio hermanas, sino que los entierran cada uno en su tumba. Pensamos que este principio femenino realmente algo tuvo que decir importante en el Argar. Bueno, y ahora voy ya con la tercera pregunta, que es quizá una de las que puede ser más interesante, porque quiero que os fijéis en estos diagramas, recogiendo también lo que ha dicho Rafa antes. Fijaos, los cuadrados son varones, los círculos son mujeres, este trazo grueso son individuos adultos y el trazo fino son subadultos. En las relaciones de primer grado, madre, padre, hijo, hija, hermano, hermana, son los varones los que tienen relaciones con otros varones en la almoloya y varones con mujeres. En relaciones de segundo grado, de nuevo, es un varón con un varón y un varón con 3 mujeres. 0 de 30 mujeres tienen relaciones con otras mujeres en la almoloya. Esto es impepinable. Si ahora miráis las relaciones con los infantiles, podéis ver que ninguna mujer tiene una relación de primer grado con un niño, no están enterrados allí, en cambio, con niñas sí. Más allá de esto, lo que me interesa es que veáis el contraste, porque quizá esto nos permite entender mejor esas relaciones de exogamia femenina o patrilocalidad. Fijaos, estos son los varones, esto tiene, esto falta, ¿vale? Esto, mujeres, falta. Fijaos, los varones, ¿qué diríamos? Bueno, es lógico que no haya hermanas de varones, hermanas adultas de varones, porque si hay exogamia, cuando contraen matrimonio se van, no se han enterrado en la almoloya. Es lógico que no haya hijas adultas por la misma razón. Si es exogamia femenina, dejarán el poblado cuando contraen matrimonio. En cambio, ¿por qué no hay hermanos adultos? Si la exogamia es solamente femenina, ¿por qué no hay hermanos adultos? Esto podría ser un indicio de que estas prácticas de patrilocalidad no afectan a toda la población o coexisten con otras prácticas típicas de sociedades cognaticias, como la nuestra, ¿no? De bilocalidad. Fijaos que no tienen padre ni madre, que sí que tienen padre y madre. Esta, de hecho, es la mayor diferencia respecto a las relaciones de las mujeres. Las mujeres adultas no tienen hijas adultas, no tienen hermanas adultas, esto sería lógico si solo hubiera exogamia femenina, y lo que podríamos decir que efectivamente esta situación encaja con una práctica exogámica, pero no tiene por qué ser solamente exogámica. Si esto fuera, y de hecho así se ha interpretado en algunos análisis genéticos, los resultados, y aquí en lugar de poner mujeres yo pusiera varones, se interpretaría que efectivamente los hombres abandonan los poblados por muchos motivos, por comercio, por expansión, porque son las personas que hacen que las sociedades crezcan, exploran, comercian, ¿no? Pero lo que podríamos decir aquí, a partir de estos datos, no es decir lo mismo que se ha dicho para los hombres, para las mujeres, sino, por ejemplo, que esta sociedad podría ser una sociedad que se rige por prácticas de abuncolocalidad, en la que tanto el cónyuge masculino como el femenino abandonan el lugar cuando contraen matrimonio y van a vivir a la residencia del hermano de la madre, tanto si es putativo como si es ficticio. Esto podría ser otra posibilidad coherente con este mosaico de datos, en el que, como ya os digo, lo importante es que la exogamia es tanto masculina como femenina. Y ahora, si le añadimos otro dato más muy importante, que es el de la demografía, quizá veáis lo complejo que puede mostrarse el panorama, porque, fijaos, aquí tenemos
De nuevo, en los mismos símbolos, estos son número de individuos y, fijaos, en el grupo de los adultos tenemos 29 mujeres con sexo cromosómico determinado, 54 si tenemos en cuenta la antropología, 19 varones, 32 con la antropología. Hay un exceso de mujeres, ¿no? Podríais decir, bueno, hay muchas más mujeres. Y claro, eso es consistente, de nuevo, con que solamente las mujeres son las que cambian de residencia, ¿no? Bueno, pues si eso fuera así, ¿por qué en los infantiles tenemos más varones que niñas? ¿No será que no hay un exceso de mujeres, sino que nos faltan varones? Y nos pueden faltar varones, efectivamente, por muchos motivos. Ya hemos visto que no hay hermanos. Si encima es una sociedad putativamente con poligamia, poliginia, como os ha mostrado, porque entonces no hay más medio hermanos, incluso entre los varones adultos, y no hay ninguno. Nosotros creemos que tenemos que ver esto también a la luz de otra ausencia negativa que tenemos en los yacimientos argáricos, y es algo que se ha debatido muchísimo, y es que nos faltan efectivamente en una sociedad que conoce el armamento, que tiene conflictos bélicos, que sabemos que las armas se han utilizado, no tenemos evidencias positivas de muertes letales por conflictos violentos, no las tenemos. Esto es un argumento muy pobre en arqueología porque es evidencia negativa, pero hay que tener en cuenta que esa práctica o esa ausencia, esa infrarrepresentación de varones adultos en la Almoloya, no solo la estamos viendo en la Almoloya, la estamos viendo también en otros yacimientos. Y es algo que yo creo que puede ser muy interesante en un futuro próximo a la hora de entender todo el territorio argárico y entender la movilidad por parte, ¿no?, de estas personas de una manera más allá de las relaciones de parentesco, vinculada también con la movilidad de las mujeres. En síntesis, del panorama que os hemos mostrado aquí, ¿hemos pasado de la matrilocalidad a la patrilocalidad? Pues no es tan sencillo borrar todo ese marco para abrazar otro, pero sí creo que del análisis un poquito más matizado de los resultados que hemos tenido en el análisis genético, podemos hablar de comunidades muy abiertas, con mucha movilidad, en las que la consanguinidad, las relaciones genéticas no determinan cómo funcionan esas sociedades, porque realmente no podemos decir que estén constituidas así, que hay exogamia femenina, pero también masculina, y que seguramente coexistió con otras causas de movilidad territorial. Creemos que las tumbas dobles simbolizan algo que tiene que ver efectivamente con la genealogía, porque intervienen de una manera determinante ese principio femenino, tanto en las adultas como en las infantiles, y que posiblemente es una sociedad en la que son las mujeres las que están legitimando, dando carta de paternidad a ciertos varones. Y por último, efectivamente, que la patrilocalidad o la virilocalidad es restringida, no es generalizada al conjunto de la población. Esto es, francamente, con los datos en la mano, pensamos que puede ser efectivamente compatible con otro tipo de sistemas y que, como en todas las sociedades, estas normas de parentesco no están escritas en piedra, sino que son prácticas que se construyen, ¿no?, que se llevan a la realidad. Bueno, y para acabar, para hacer un poco una síntesis de lo que os hemos planteado aquí. La idea es para que os hicierais un poco una idea, valga la redundancia, de la dificultad que supone extraer unas conclusiones a partir de unos datos empíricos, ¿no? Ese de 2 y 2 son 4, ¿no?, característico, y que nos podría gustar. El problema que tenemos es que os hemos presentado el lío completo, ¿no?, el paquete completo de lo que hay. Extraer conclusiones de ahí, además, sería impropio, y mucho menos cuando con estas cifras podríamos pensar como significativas ciertas asociaciones o ciertas diferencias. Porque sobre todo ello lo que hay es una ruptura entre nuestro marco ideológico, por decirlo de alguna manera, yo diría mejor
entre nuestro orden simbólico y el orden simbólico que podría tener aquella gente. Está claro que hay dos dimensiones en todas las sociedades, una dimensión que concierne estrictamente al modo de producción y otra dimensión que concierne estrictamente al orden simbólico. Imaginaros que estamos viviendo en un modo de producción absolutamente disimétrico con el que podía tener aquella gente y además somos totalmente diferentes desde el punto de vista del orden simbólico. Proyectar nuestras propias derias a esa circunstancia previa, a partir de deducciones que consideramos lógicas o matemáticamente significativas, tiene sus riesgos, y un riesgo es este. Nuestro orden simbólico nos impone cierto grado de teñir las cosas que decimos, ¿no? Y por lo tanto hay cuestiones de parentesco, familia, por un lado, identidad, identitarismo, por otro lado, y por otro, conveniencia ideológica, que no solamente tiñen a toda la sociedad, tiñen, por supuesto, a la arqueología. Y no solamente a los arqueólogos y arqueólogas, sino a los genetistas en general. Por eso, esa tendencia a explicar las cosas a través de nuestra pantalla, de nuestro imaginario, tenemos que tenerla muy en cuenta. Y cuando establecemos algún tipo de conclusión, tenemos que medir hasta qué punto estamos cargando nosotros esa conclusión, ¿no? Lo que ha dicho Cristina, por ejemplo, en relación a lo que significaría las mujeres adultas no tienen ninguna relación entre ellas, mirado como si fuera una totalidad, es una prueba taxativa para un plumazo para determinar que existe exogamia, por ejemplo. Ahora, que los hombres no tengan hermanos en ningún caso, en cambio no decimos que eso pueda ir un poco en contra, ¿no? Buscaremos la conclusión para pensar, oh, claro, es que los hermanos además tienen una relación de mayorazgo o una relación de dependencia o una huida hacia el futuro, ¿no? Buscamos una explicación que quepa en nuestro orden simbólico. Y este es el gran problema que tenemos. No es otro, es simplemente este. Generalmente leemos las cosas no en función de una dialéctica entre empiria y teoría, generación y gestación de modelos. Las solemos leer por lo que nosotros estamos condicionados sin siquiera saberlo. Por ejemplo, en términos marxistas, sabemos muy bien, o creíamos saber muy bien, que la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes, porque tienen el dominio y el poder de todos los medios, no solamente de producción, sino de distracción o de lo que queráis. Bien, eso sí, pero dentro del marxismo también se puede decir que las ideologías no son un producto directo de eso, sino que la ideología es algo más y diferente. Es la representación que uno se hace de lo que tiene como medios. Es decir, no es que los medios te digan a ti el haber nacido obrero, el haber nacido pobre, automáticamente una ideología de clase. No. Es la representación por la cual aquel que ha nacido en esas condiciones se cree que no tiene esas condiciones. Esa realidad, que se trata en todos los términos a niveles psicoanalíticos, es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, cuando observas gente trabajadora que está votando, por ejemplo, a Trump o que está votando a Le Pen o cosas por el estilo. Es decir, la representación que uno se hace. Pues imaginaros nosotros y vosotras, los que queréis o hacéis arqueología, estamos transmitiendo, por así decirlo, nuestra carga emocional representativa, junto con nuestra carga no solo emotiva, sino efectiva y material, a las sociedades del pasado de la manera más olímpica. Por eso cuando trabajamos nosotros con gente que hace un trazo grueso de decir, oh, no tengo mujeres adultas, por lo tanto hay aquí una clara exogamia, nosotros nos contenemos porque les saltaríamos al cuello. Pero hay que trabajar y, por lo tanto, hay que conseguir poco a poco reconducir estas mentes un poco casi troglodíticas que piensan que su estructura lógica es la estructura lógica o que piensan que la ley natural es precisamente no porque yo la hice como natural, sino porque nos precede como natural. Es decir, ese tipo de cosas son las que la arqueología tiene que encargarse. Y por eso esta conferencia ha sido... Nuestro interés era comunicar las flaquezas de elementos que se dicen en los artículos que hemos publicado, pero que no se enfatizan con la fuerza en que sí se enfatizan lo que la gente puede reconocer con facilidad. Por ejemplo, si tienes un hombre y una mujer en una tumba rica y principesca, un chico con oro y una chica llena de plata, con casi 300 gramos, automáticamente la mujer no es la poderosa, la mujer es el florero del Señor. Esa mentalidad simbólica es con la que tiene que combatir la arqueología cada día. Y por lo tanto saber muy bien el grado de exceso que tiene nuestra interpretación y a qué se debe y por qué motivo lo hacemos, ¿no? Yo no sé si ha cubierto las expectativas, pero os queríamos transmitir el lío en el cual reposa la investigación arqueológica y si tenéis alguna pregunta que podamos contestar de la mejor manera posible, pues adelante.
Bueno, creo que efectivamente, prueba superada, habéis conseguido transmitirnos el lío en buena cantidad. Efectivamente, como ya hemos visto otras veces, hay culturas arqueológicas de las que parece que lo sabemos todo y realmente con el material solo hemos arañado su superficie. Sabemos muy poco. La cultura argárica, además, por sus manifestaciones, por la riqueza y homogeneidad de las colecciones, siempre ha parecido una cultura muy fácil de explicar por su reiteración material y luego pues no lo es tanto, como el hecho además de cuando se la ve en diacronía y se ve que es una isla, no se parece a lo anterior, no se parece a lo posterior en el mismo territorio. Esto es muy difícil de explicar específicamente a nivel de la sociedad y ya descendiendo al nivel de la genética de poblaciones. Bien, pero este es vuestro momento. Sí. A ver, se me oye. Hola, soy Almudena Hernando, que quería agradeceros la conferencia, saludaros porque voy a salir corriendo y bueno, apuntar una cosa que no sé si puede valer, que he conectado con varias cosas de las que habéis nombrado, ¿no? Yo he hecho trabajo de campo con grupos cazadores-recolectores, con grupos horticultores y esos verdaderamente te enseñan posibilidades de funcionar que si no te metes en trabajo antropológico o en arqueológico no te puedes ni imaginar. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho ahora Vicente, con lo que estáis diciendo, ¿no? No se puede proyectar al pasado a las categorías del presente, pero a veces es que no nos es posible salir de las categorías con las que vivimos cuando no conocemos la posibilidad de que haya otras, ¿no? Entonces, esto es lo que os quería, o sea, unos datos que os quería apuntar. Por ejemplo, habéis definido la familia, o sea, yo creo que al final habéis utilizado un concepto muy de familia nuclear, incluso casi cristiana, porque esto de que la familia, habéis puesto una frase, impide las relaciones sexuales, la libertad sexual. Yo, por ejemplo, con los Awa, que son cazadores-recolectores del Amazonas, de Brasil, bueno, o sea, hay una libertad sexual absoluta entre las mujeres, eligen con quién se van a la selva, se meten en la selva, pero con quien quieren. A nuestro traductor, las mujeres le perseguían porque se querían acostar todas con él y él no quería. Y los maridos y los padres se reían y decían, ¿no te gusta mi mujer? Es que, ¿por qué no te quieres acostar con mi hija? Es que una libertad sexual absoluta, ¿no? Y era el concepto de familia. Por otra parte, esto de que la única relación segura es la de la madre y la cría, tampoco es verdad. Esto es algo que viene de nuestra cultura. Mira, tanto en el Amazonas como luego en Etiopía, lo que he comprobado es exactamente lo contrario. No, bueno, no lo contrario. La relación entre la madre y la cría es segura, obvio, porque la está pariendo. Pero en los dos grupos, quien creen que contiene a los hijos es el padre. Porque en estos grupos saben, y te lo cuentan así, mira, en Etiopía, por ejemplo, Gumus y Datsin, te dicen, el que contiene a los hijos es el padre, porque si nosotros no tenemos, o sea, es el hombre, si nosotros no tenemos relaciones con el hombre, no tenemos hijos. Nosotros somos como vasijas vacías, esperando que nos den el contenido. El que tiene el hijo es el padre, que nos lo mete a nosotras, ¿no? O sea, ellos relacionan al hombre con el que tienen relaciones. ¿Por qué lo relacionan con la paternidad? Porque conocen lo que es el semen, pero no saben lo que son los óvulos. Entonces, para estos grupos, la formación, la reproducción, como vosotros decís, biológica, se produce solo por una mezcla de sustancias. ¿Cómo se produce una gestación? Se produce porque hay una mezcla de sustancias, una de la cual se conoce, que es el semen, y otra no se conoce. En algunos grupos del Amazonas es la leche materna, porque deja de salir cuando están embarazadas. En otros grupos, como los Awa, es la sangre menstrual, porque la mujer deja de menstruar cuando está embarazada. Entonces, lo que creen es que se mezcla el semen con la sangre menstrual. Con lo cual, les hace falta aportación de semen. Esto para una cosa que ha dicho Cristina, que me parece que a lo mejor puede ser, por ejemplo, una posibilidad, ¿no? Les hace falta aportación de semen constante durante el embarazo, para que crezca el feto. Así que las mujeres Awa y otras mujeres del Amazonas tienen
que tener obligatoriamente relaciones sexuales durante el embarazo con varios hombres, porque no les basta el semen de su marido para que el embrión vaya creciendo. Tienen que tener relaciones con varios hombres. Así que el hijo que nace o la hija que nace considera que tiene tantos papás como hombres se han acostado con su madre. Con lo cual, es posible, porque lo creen firmemente, que claro que se consideren el padre de una criatura sin serlo, porque han tenido relaciones sexuales con la madre. Así que ellos, o sea, la primera vez que llegué me dijeron, uno joven me dijo, este es mi papá, en su lengua, con el traductor. Y días más tarde me dice, este es mi papá, otro señor. Y entonces yo digo, pues yo había entendido mal, pensé, y me dijo, o sea, empezamos, el guardia de la FUNAI me dice, no, es que aquí tienen varios papás, todos los que se han acostado con su madre, ¿no? Entonces nos metimos a investigar eso y en el Amazonas hay una figura que es paternidad múltiple. O sea, existe la paternidad múltiple. Una persona tiene solo una madre, pero tiene varios papás. Tiene varios padres, ¿no? Entonces yo creo que esto, para estas tumbas que tú has nombrado, que no hay relación genética, pero a lo mejor se creen que son los padres, pues es que es posible que se crean que son los padres, porque estas figuras existen. Entonces yo creo que, digamos, la antropología puede enseñar mucho de estas posibilidades, porque desde aquí no se nos puede ocurrir pensarlo, Y nada, esto es lo que quiero decir. Yo os agradezco mucho la conferencia y como siempre ha sido muy interesante, muy bien contada y muy bien ilustrada. Yo creo que tienes toda la razón, que la antropología, la analogía etnográfica es interesantísima, aunque solo sea como un método heurístico exploratorio. Los ejemplos que tú has citado los conocemos y justamente yo creo que no son contradictorios con lo que hemos planteado, porque precisamente cuando no hay monogamia, no hay relaciones de exclusividad sexual, el único elemento público siempre de la maternidad es la mujer, porque tú lo has dicho, es paternidad compartida. Todos esos hombres son padres. Estas tumbas son dobles. Que sí. No, claro, por eso es que fíjate que ese rechazo, en nuestro caso, hablar de matrimonios. Yo creo que el matrimonio es una institución, incluso muchísimas veces, al margen de la sexualidad. Es con quien yo tengo algunas criaturas y la sexualidad efectivamente desborda, como sabe cualquier adolescente. La sexualidad es mucho más amplia que tener hijos, ¿no? Entonces, la cuestión, con claridad, en este caso es, en ausencia, ¿no?, de una figura, porque no son tumbas en las que hay algunos casos, es cierto, en el Argar, de tumbas triples, son muy extraños. Hay que pensar que es una persona la que hay allí, ¿no? Es ese ingreso el que tendría que ver con esa relación. Pensamos a partir de esa circunstancia, pero más que las tumbas designen algo, yo creo que dar el salto simbólico a lo que muestran siempre las tumbas. Es como las cosas que hay dentro de una tumba, los objetos que no hacen la función que harían en vida, están simbolizando algo. Y es, muy acertadamente, como tú dices, y como lo que subrayaba Vicente antes, ese orden simbólico el que tenemos que explorar, ¿no? Y bueno, yo creo que poniendo el mapa, todo eso, podemos hacer algo que no esté tan teñido, ¿no?, efectivamente. Yo no soy tan optimista como tú, para nada, y tampoco tan optimista como Cristina, porque fíjate si el tránsito entre nuestro orden simbólico y productivo con respecto a esta gente tan antigua, entre comillas, es bestial. No creo que sea menos bestial el tránsito entre mi lectura y la lectura de una comunidad, en este caso etnográfica. Tiene la misma enjundia, inclusive si los puedo entrevistar, inclusive si puedo contactar corpóreamente con ellos, porque la fuerza de los lazos simbólicos que están haciendo o que se están haciendo con nosotros son de tal envergadura y tal fuerza que evidentemente teñimos la comunicación y la conversación. No soy nada partidario de la analogía, ni etnográfica ni arqueológica, porque la analogía es precisamente lo que va en contra de la posibilidad científica de conocimiento.
Como no sé de qué se trata, voy a investigar algo que se parece, como diría Heidegger, como si. Bueno, pues ese como si, cuando no hay más remedio, lo hacemos, pero es porque no hay más remedio. Pero lo que tenemos que intentar hacer, y claro, debemos ser muy torpes porque no ha aparecido, ni nosotros tampoco hemos podido, por supuesto, es buscar sistemas de trabajo, lo que se llama en términos tradicionales metodologías de aproximación, que sean al mismo tiempo inspiradoras de ciertas conclusiones, no sesgadas por orden ideológico. Eso es fundamentar un aspecto científico, pero sé muy bien que la arqueología está a medio camino entre lo que sería la ciencia, que es un elemento de explicación y demostración, y las humanidades, que es un elemento de reflexión. En ese sentido, sí que entiendo la analogía etnográfica, como procesos de reflexión que nos pueden aproximar, pero no lo entiendo desde la perspectiva del método. Pero yo no hablo de método, hablo de heurística, lo ha dicho Cristina, hablo de posibilidad de que se te pueda ocurrir otras posibilidades, de heurística. Sí, digamos, es como... Ya te entiendo, pero es como si, ¿sabes? Es un recurso que tenemos y que hay que aprovechar, en eso estoy de acuerdo, pero no hay que perder de vista que es un recurso. De la misma manera que hemos insistido nosotros que la genética es fundamental, pero es un recurso para la arqueología, y nada más que un recurso. No la segunda revolución, como David Rack dice, es un simple recurso. Y recurso que, si no está fundamentado en elementos de contexto arqueológico, no sirve. Ahora, a nivel de población ya es otra historia, pero a niveles de gente que comparte una sociedad, no sirve. Ahora, entiendo bien que cada cual hace lo que puede, ¿no? Y eso es una manera de acercarse. Pero pienso que tendríamos que esforzarnos en buscar otras un poco más operativas desde la perspectiva metodológica. Pero bueno, es una esperanza. Es su impaciencia. Buenas tardes. Lo primero, darle las gracias por la conferencia, ha sido muy interesante y la verdad, para lo que es mi estudio, como yo me centro sobre todo en la ritualidad en relación a los enterramientos infantiles, pues quería hacer una pregunta porque me ha quedado una duda. Hemos hablado de que en el caso de las tumbas dobles existe una descendencia genética, por así decirlo, entre el individuo adulto y el infantil que se encuentra en el interior con él, pero ¿existe algún caso en el que no haya una relación, un momento que me he hecho Hemos hablado de que en el caso femenino sí que se entierran, que sí que existe una descendencia genética, pero en el masculino no. Bueno, pues en ambos casos existe algún caso en el que el individuo infantil hay una gran diferencia, desde el momento en el que entierran al adulto al que entierran al infantil. En el caso de la tumba con el varón, no los entierran a la vez, ¿eh? No es un enterramiento simultáneo. Tuvo que pasar poco tiempo, como en otros casos también que hemos visto, pero no es un enterramiento simultáneo. O sea que básicamente en la mayor parte de los casos la diferencia entre el momento en el que muere el individuo adulto y el individuo infantil es relativamente corto, es decir, sí. no es extendido. En unos casos es simultáneo, con seguridad, en otros casos es muy poquito tiempo después. De acuerdo. Por eso decía lo de quizá esas muertes desgraciadas, que se muera una criatura pequeña es una desgracia. Claro. Entonces, quizá eso lo motivaba, pero es interesante, con los pocos casos que tenemos, es cierto que siempre haya vinculado, cuando hay vínculos biológicos, hay un principio femenino, no masculino. Y no, sí, sobre todo era por la idea de, bueno, yo ya es que veo ritualidad en casi todo dentro de mi ámbito de estudio, digo, si no le ves la ritualidad no tiene sentido. Entonces era básicamente porque al escucharles lo de la diferenciación entre los enterramientos donde existe un individuo femenino y un adulto femenino y un individuo infantil femenino, era una consanguinidad, una descendencia genética y en el otro caso no, pues me surgió la duda de si en algún momento existía una gran diferencia de un enterramiento a otro o eran simultáneos, pero ya está, era eso. Muchas gracias. Esto de ver ritualidad en todo... Ya, eso es un problema, pero luego a mí me pasa muchas veces, digo, ya veo ritualidad donde no lo hay, digo, y tengo que preguntarle, digo, ¿a vosotros os parece que esto tiene sentido? Porque, un poquillo peligroso. Sí, en el grupo en el que estoy de estudio, que nos dedicamos un poco a esto, es un tema siempre a discutir, digo, no podemos ver ritualidad en todo, digo, porque si no, digo, esto no tiene sentido, y al final tienes que volver a analizar las cosas dos veces y digo, vale, sí, ahora sí tiene sentido, pero si no, en algunos casos no. Gracias. Una conferencia
conjunta estupenda y os agradezco mucho por los datos por los datos, por el espíritu popperiano, exactamente lo que me gusta. Pero quería preguntar, porque hay analogías que, por decirlo así, son estructurales, a donde hay tendencias generales, sociales, que uno puede determinar en muchos casos que llevan a pensar en principios básicos que les subyace, por decirlo así. Y en este caso, quería saber lo que vosotros pensáis sobre un sistema puramente exogámico, o sea, hay poca endogamia aquí, sobre la implicación para eso que tiene para sistemas de propiedad. Para los sistemas de propiedad, sí. ¿Tú crees que donde hay herencia, ¿no? Propiedad y herencia, son sistemas endogámicos? Bueno, pienso que en general, cuanto más uno acumula riqueza, uno quiere guardarla. Y entonces sistemas exogámicos, que en un sistema puramente absoluto llega a ver como Hawái o egipcio, la endogamia es tal que los hermanos y las hermanas se casan para no tener. Y entonces, mientras que sistemas exogámicos, bueno, son mucho más fluidos. Bueno, la propiedad busca muchos caminos para manifestarse y precisamente la propiedad que conocemos en la más próxima a nosotros es muy preciada, la prueba de la paternidad, cuando han sido esas herencias masculinas en sistemas patriarcales los que han dominado. Pero hay muchas maneras de vincular la propiedad. Yo no sé si acabo de entender. O sea, el peso del sistema, el peso de las relaciones de asociación, por no decirle parentesco, dentro de los sistemas sociales, por analogía, en cuanto a los principios básicos de comportamiento, ¿dónde veíamos nosotros el quid? ¿Es lo que preguntabas? No, espera, a ver si traduzco. ¿Tú crees que si no hay endogamia es difícil que haya transmisión de la propiedad? ¿Esa es la pregunta? No. Es completamente posible tener sistemas exogámicos a donde uno tiene derechos de propiedad que se heredan. Pero cuando uno tiene una sociedad de clases y de castas, pues entonces esas castas suelen ser endogámicas. Y entonces porque quieren acumular y concentrar su poder y no distribuirla en otros. Sí, pero Antonio, fíjate que hay depende de lo que se considere endogamia, porque la endogamia tiene escalas. Entonces, ahí está el problema, porque, por ejemplo, en el caso de la Almoloya, como asentamiento, lo que no hemos dicho es que si rascamos mucho en todas las relaciones, no podemos decir que haya un 50% que no las tiene, sino que si las colocamos realmente bien, tenemos hasta un 8, en este caso hasta octavo grado, donde casi todos, menos 3, están relacionados, lejanísimamente. Es decir, que podríamos decir que están todos relacionados. Pero claro, el problema está en que cuando están relacionados por transmisión copular, diría, lo mismo dentro que fuera del territorio argárico, uno ya empieza a pensar que lo que se efectúa en la cama, entre comillas eso de la cama, no tiene mucho que ver con lo que sea, por ejemplo, una estructura doméstica. Y el problema que tenemos grave, y es la pregunta que os hago, es que ¿cómo es posible que estemos hablando de todo esto, que son relaciones asociativas, digamos, de producción, unidades, cuando, que yo sepa, el único yacimiento que tiene 120 casas excavadas es la Almoloya. No hay ningún yacimiento argárico. Y nosotros no hemos dicho si una casa es una unidad, no hemos dicho si una casa son 8 unidades, no hemos dicho nada, porque estamos estudiándolo.
¿Cómo es posible que no se sepa dónde reside la gente que está relacionada? Entonces, fijaros que los genetistas nos han superado muchísimo, ya han determinado cómo es la estructura familiar, cómo es el parentesco, cómo es todo, cuando espacialmente lo único que tienen son, de nosotros, unos metros de distancia entre un muerto y el otro. No tienen la entidad en la cual están reunidos. Es importante esto, por eso insistimos en que la genética es necesaria para muchísimas otras cosas, pero precisamente para la arqueología, sin arqueología, poca cosa. Es esto. Ahora, lo que dices tú, en términos genéricos, entiendo que la endogamia es propicia para sectores determinados de la población que están en esas castas o en esas clases. Se puede tender hacia eso. Pero los sistemas de propiedad, yo no estoy tan seguro que puedan estar relacionados con estos sistemas de parentesco. No lo creo. Pero como no hemos dicho nada, como son las familias en las casas, pues no puedo decírtelo, porque estamos en ello. Gracias. ¿Está encendido? Sí. Bueno, quería felicitaros, bueno, por la conferencia, por supuesto, que no se puede contar tal cantidad de cosas de una manera más comprensible y sobre todo porque creo que sois no sé si sois los primeros, pero desde luego no me extrañaría que lo fuerais en poner la genética en su sitio o empezar a poner a la genética en su sitio. O sea, escuchar una conferencia sobre algo que tiene que ver con paleogenética y la edad del bronce sin escuchar ni una sola vez la palabra Yamnaya, me parece algo que debería de anotarse en los anales de nuestra disciplina. Bien. Bueno, me parece, pero no habéis hablado de ello. Esto me parece genial. Y aparte de decir esto, y con todas las discusiones, pues al estilo de la que planteaba Antonio antes de que interviniera yo, que precisamente el interés que tiene el planteamiento que habéis hecho y la manera tan inteligente, además de plantearos la investigación a largo, corto y medio plazo, es que se puede discutir mucho sobre todas estas cosas, pero lo cierto es que estas son las discusiones que merecen la pena. Yo solo he pedido la palabra, aparte para decir esto que me ha encantado, para hacer una pequeña pregunta de puramente empírica, y es que, quizá porque no veo bien, porque sí que habéis puesto un gráfico con dataciones de carbono 14, etcétera, ¿cuál es el lapso cronológico del que estamos hablando? No conozco lo suficientemente bien vuestro trabajo como para tenerlo en la cabeza. Es decir, la diferencia, digamos, entre el individuo datado más antiguo y el individuo datado más reciente. Solo esto, porque me parece importante también poner las cosas en su dimensión temporal. Bueno, en términos generales, las tumbas dobles, ¿no? Tumbas dobles o tumbas, bueno, hay también tumbas en conjunto. A ver, mira, pues mira, por decirlo así de manera muy sintética, el tiempo general argárico, si lo consideramos desde el inicio de la llamada Edad del Bronce hasta el final del Argar, son aproximadamente entre 2200, ya en los del siglo XXII, antes de nuestra era, hasta mediados del siglo XVI, aproximadamente, es decir, unos 6 siglos y medio. La verdad es que en los dos primeros siglos, entre aproximadamente 2200 y 2000, hay muy pocas tumbas argáricas. La mayor parte de todo este muestreo, de todo lo que hemos enseñado aquí, se data entre 2000, aprox, 2000, 2050, por ahí con la mediana, hasta 1550. Y hay pocas al final. Vamos a dejar 4 siglos, 4 siglos y pico para todo el conjunto.
una de las cosas importantes y otro hilo que queda por explorar, pero como no hemos hablado de los Yamnaya, pues no vamos a hablarlo ahora aquí, Aunque se muere de ganas. aunque me están sujetando, es que no tenemos fechas, muestras del 2200-2000, que es la etapa formativa, podemos decirlo así. No solo en el sudeste, sino en general en muy pocos cadáveres. Y bueno, hay algunos artículos de esos impactos en los cuales se hace una gran evolución de toda la prehistoria, los cuales en estos gráficos de llegada de Yamnaya, etcétera, etcétera, ahí se colocan cadáveres entre 2200 y 2000, que quizá un estudio arqueológico los quitaría de ahí, o uno más profundo. Entonces, de todas maneras te diré que, por ejemplo, en el tema de Yamnaya, en otro de los artículos que hemos publicado, en el anterior, en 2021, el peso Yamnaya en el sudeste es menor. Hay un gradiente norte-sur, de forma que los Yamnaya no... Lástima. Está bien, pues me callo. Pero una cosa que sí que es... 2.200, 1.550, y sobre todo... Pero es interesante que interioricéis otro dato que no está por ahí. Y el dato es que, de una manera estrictamente genética, en el 2021 no había un componente importante, que se llama el componente iraní, y en el 2023 empieza a cobrar mucha entidad. Y entonces piensas, uy, ¿cómo es que ha aparecido un componente cuando no había antes? Y eso se debe a la estadística. Esto es importante, saber que la genética y la estadística son totalmente vecinas. Y depende de la cantidad que tengas, va y resulta que, sale un pool genético nuevo. Eso es muy importante, para que se vea que no es que sea como el carbono 14, no es que sea como la arqueología. La arqueología tiene un objeto, y ese objeto está ahí, al margen de lo que digas de él, está ahí. En la genética no, ese objeto está en construcción. Y esto es muy importante. Sí, es decir, los arqueólogas, seremos todo lo que la gente dice de nosotros o vosotras, pero el cacharro que te encuentras, el esqueleto, la tumba, el conjunto, ya es un dato, ya te faculta decir algo, erróneamente o no. Pero el dato bruto que reciben las personas que hacen genética, que se llaman librerías, no les faculta para decir nada. Es un Excel con 1.240.000 columnas, muy diferentemente distribuidas, los contenidos, y requieren de un especialista que no suele aparecer, pero sin el cual nada sería posible, que es la persona encargada de la bioestadística. En ocasiones se les escapa, hay un libro del David Reich, siempre me sale Wish You Were Here, pero eso es la canción de Pink Floyd, o sea que es... How we are, how we got here, o algo así, quiénes somos y por qué estamos aquí, o algo así. Y él de tanto en tanto se dice, bueno, gracias a Nick Patterson. Nick Patterson es el matemático. Y las cosas que dice las pueden decir porque hay un matemático y, en segundo lugar, porque hay unas etiquetas. Las etiquetas o bien se las dan arqueólogos y arqueólogas, que después de pedir las muestras, oye, ¿y esto de qué es? ¿Qué cronología tiene? Y dame las coordenadas geográficas. Después pasan de ti y te mandan el borrador meses después o años después. Pues bien, o cogen las etiquetas prestadas de profesionales de la arqueología o bien toman sus propias etiquetas, que son las etiquetas de nuestra sociedad. Y entonces hay judíos por aquí, judíos por allá, arios por allá, arios no sé cuántos. Pero bueno, yo creo que esto, más allá de que importante de verdad de las etiquetas y que afecta también al estudio del parentesco, es entender estos colectivos de muestras, de esqueletos, de una manera homogénea, cuando por definición todos estamos mezclados. Entonces, partir como si de cada grupo es homogéneo es el error de partida y de alguna manera es lo que proyectamos también sobre estos grupos del pasado, ¿no? Grupos homogéneos que parten de un cero que se mezcla. Esto nos cuesta mucho quitarnos de la cabeza porque aspiramos siempre, y en nuestro mundo actual, a esa especie de, bueno, volvemos al principio, ¿no? La naturalidad, esa pureza natural que es falsa. Y quizá eso es lo que tiñe más
ese tipo de análisis. Bueno, no quiero presionar a nadie, pero hemos conseguido alcanzar la hora de cierre del museo. Otra vez. Y entonces queda una última pregunta como mucho, porque había alguien que quería. De Yamnayas, pero nadie por más. favor, los Yamnayas. Que vengo a hablar de mi libro. No, yo creo que... Ya vale. Sí, ya vale. Mira, quería hacer la última pregunta, pero no de los Yamnayas. A mí me ha parecido muy interesante, digamos, a partir de un trabajo que uno publica colectivamente con otros colegas, entre comillas, científicos, pues intentar darle una vuelta que quizás ellos lo ven, digamos, de una manera más esquemática. Entonces, me parece que ha sido una aportación muy valiosa. Sí quisiera, si me podíais dar algún dato adicional sobre una cuestión que comentaste que me parece muy interesante, si lo he entendido bien, que hay un porcentaje importante de tumbas masculinas individuales en la Almoloya, que en teoría no tienen parentesco entre sí, pero ¿qué lectura, como yo tampoco conozco los ajuares y cómo es la distribución, qué lectura de tipo social le podríais dar a este grupo, que me parece una cosa realmente muy interesante, visto esta cuestión de tipo genético de parentesco, ¿no? Claro, ojalá el N fuera suficiente como para hacer eso. O sea, es lo que pasa siempre, cuando luego toda esa muestra la tienes que escalar por otras variables, como la de la categoría social, ya te quedas prácticamente sin nada para decir. Entonces yo me podría lanzar y decir, bueno, pues son de tal... Preferiría que no, porque sé que no va a ser significativo. De momento tenemos ese grupo muy importante que no es que sea un porcentaje importante, es que ninguno de esos varones tiene descendencia. Entonces, eso cualitativamente, claro, piensas, cualitativamente es importante, más allá de cuantitativamente, ¿no? Escalarlo por categoría social, hoy por hoy, es muy arriesgado. Pero quizá es arriesgado. Lo que hemos intentado, al menos, es remarcar que hay otros factores independientes de la sangre y el matrimonio que conformaron las pautas de movilidad y de residencia de la gente. Llamémosle en términos generales factores político-económicos. Algo, por ejemplo, por cierto, bastante reconocido en lo que se llaman sociedades complejas, ¿no? Desde el siglo XIX. Es decir, todavía tenemos que explorar cuál es el signo de esas relaciones que, por supuesto, no pasan por lo parental. Y respecto a lo que decías del artículo, tú fíjate que todo lo que hemos dicho está en el artículo. El problema son los énfasis y cómo lo explicas, ¿eh? Y que hay cosas, estos matices, o el trazo fino que decía Vicente, hay publicaciones que no puedes meterlo ahí. Es decir, la propia dinámica, no sé, ahora que ya nos vamos a ir ya no a los Yamnayas, sino ya a los no sé cuántos, a los actuales. ¿De qué manera los sistemas académicos actualmente de valorización de la investigación y, por tanto, de la obtención de fotos, etcétera, 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 fondos, etcétera, etcétera, contribuyen a que los propios discursos que se van transmitiendo se transmitan en unos formatos que no permiten matices? Son formatos muy breves, muy enfocados desde el punto de vista de la evaluación científica, y científica quiero decir científica, física, química, biología y tal, y al cual en este caso nos vamos plegando. Nos vamos plegando pero que también nos conviene. Nos conviene, ese no vamos a ponerlo en cuestión, ¿no? Este sujeto colectivo. Nos conviene porque en nuestras áreas de conocimiento los bitcoins que se nos exigen para después tener recursos para esa investigación pasan por eso. ¿No? Y eso también es una cuestión de política científica. Más compleja, ¿no? Bueno, eso ya pues sería irnos muy lejos. Vamos a agradecer a los conferenciantes su intervención.